Bueno, antes de todo, muy buenas tardes con todos ustedes. Y en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Bioscience Tribe por haberme hecho partícipe el poder estar el día de hoy con todos ustedes. Y muy especialmente mi agradecimiento a Camila Álvarez, por haber gestionado justamente esta reunión que puedo tener el día de hoy y compartirles algo de nuestras experiencias aquí logradas en nuestro laboratorio. Antes de todo, por favor, ¿me están escuchando bien? Fuerte y claro, mi estimado José. Muchísimas gracias. Correcto, correcto. Muy amables, muy amables. Gracias por todo, gracias por esas palabras que tuvieron al inicio, muy amables de su parte. Bueno, esta exposición la he titulado Bacteriófagos y aplicaciones, ¿no? La voy a compartimentalizar en dos etapas. Una primera de ellas va a ser el aspecto conceptual de lo que significan los bacteriófagos y luego ya pasaré a describir algunos aspectos de en qué se están empleando los bacteriófagos. Si bien es cierto, principalmente están orientados al ámbito clínico, pero sin embargo hoy en día el gran conocimiento que tenemos de los bacteriófagos se ha extendido a otras áreas, ¿no? Y ya en una tercera parte, si me da un poquito de tiempo, tal vez describa un poquito de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo día a día en el laboratorio. ¿Correcto? Bien. En este mismo título, también estoy acompañando un proverbio árabe que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso haciendo alusión a que el principal rubro de utilización de los bacteriófagos hoy en día es en el tratamiento de procesos infecciosos, ¿no? Y en este caso, los bacteriófagos se constituyen en un aliado nuestro justamente para solucionar estos procesos infecciosos. Bueno, y voy a dar inicio a esta pequeña charla comentando esa figura que tienen ustedes en la imagen lateral izquierda. Esa imagen nos está representando la actual clasificación de los organismos vivos, una propuesta hecha por el microbiólogo americano Carl Woese, donde él esencialmente nos dice de que existen tres grandes dominios en la naturaleza: el dominio Eubacteria, el dominio Archaea y el dominio Eukarya. Este último ha dado origen a los animales, vegetales, algas, hongos, protozoos. Pero todos estos dominios obviamente se han generado a través de un proceso evolutivo como consecuencia del surgimiento de esas primeras células bastante primitivas que surgieron hace aproximadamente 3.500 millones de años atrás, estas llamadas protocélulas. Pero si vemos esta clasificación de los organismos vivos, obviamente no aparecen para nada los virus. Y hasta cierto punto se entiende por qué esta clasificación está sustentada en evidencia genética, donde se ha secuenciado un gen que es bastante familiar para nosotros, el gen 16S, un gen que forma parte de la estructura de los ribosomas. Y obviamente, pues los virus no tienen ribosomas, ¿no? Entonces, por eso es de que los virus no forman parte de esta clasificación. Pues bien, ¿dónde quedan los virus? Pues los virus forman parte de otra clasificación, una clasificación que fue propuesta por este señor, ¿no? David Baltimore. Este señor, en virtud de las características principalmente del tipo de genoma que presentan los virus, conjuntamente con esos patrones de replicación que se suscita en estos microorganismos, es que los ha clasificado en 7 grandes grupos, ¿no? Hay virus con un DNA o un genoma de tipo DNA o RNA, pueden ser circulares, lineales, únicos, múltiples, pueden ser lineales, circulares, en fin, hay toda esta gran diversidad dentro del mundo de los virus, ¿no? Y esta es una propuesta que obedece a David Baltimore. Bien, pero ¿qué son los virus? No voy a entrar a la eterna discusión de si considerarlos o no considerarlos como entes vivientes. No creo que sea momento de esta disertación. Pero sí al menos quiero comentarles de que nosotros de forma bastante explícita lo definimos a los virus como partículas infecciosas, partículas que las consideramos parásitos genéticos,
que en su afán de dejar descendencia, se van a adueñar de toda esa maquinaria involucrada con los procesos de replicación, transcripción y traducción, que son propios de la célula que está cobijándola, a favor de la multiplicación de ellos. Los virus, con ellos nosotros tenemos un contacto muy estrecho. Momento a momento nos estamos topando con ellos. Son las entidades biológicas más abundantes en la naturaleza. Se está hablando de aproximadamente entre 10 a la 30, 10 a la 32 cargas virales frente a los más próximos que serían las bacterias. Los encontramos en distintos hábitats. Son obviamente estructuras bastante pequeñas, cuyo rango de tamaño pueden ir desde las 20 nanómetros hasta aproximadamente los 200 nanómetros, como promedio, porque también hay que considerar que ya desde el año 2003 se han descubierto ciertos virus, ciertos bacteriófagos que pueden obviamente alcanzar mayores dimensiones, tan grandes como las bacterias más pequeñas. Entonces, hay que romper también ese esquema de pensar de que los virus únicamente están infectando a células animales. No, hay virus que infectan a células vegetales, a algas, hongos, protozoos y obviamente también infectan a bacterias. Estos virus que infectan bacterias justamente son los denominados bacteriófagos o llamados comúnmente fagos. Como repito, son un grupo de microorganismos bastante numerosos en nuestra naturaleza y los encontramos en distintos hábitats. Si observamos la figura del lado izquierdo, se darán cuenta de que hay una serie de hábitats a través de los cuales nosotros podemos potencialmente aislar bacteriófagos. Y lo que resulta más interesante, en todos estos hábitats, las cargas virales son relativamente bastante elevadas. Están en el orden desde 10 a la 3 hasta 10 a la 10, 10 a la 12 por mililitro de muestra o gramo de muestra. Entonces son bastante elevadas, ¿no? Ahora, en cuanto a su clasificación, la clasificación de los bacteriófagos resulta relativamente fácil de entender. Usualmente el 3 al 4% de los virus, de los bacteriófagos, usualmente son formas pleomórficas o ligeramente filamentosas. Ahí, por ejemplo, podemos citar al fago M13, al F1, al FD. Pero el otro 96% pertenecen a este orden, al orden caudovirales. Y dentro de este orden caudovirales involucra 3 familias. La familia Mioviridae, Sifoviridae y Podobirides. Los Miovirides son bacteriófagos que se caracterizan por tener colas relativamente bastante largas, ¿no? Una cápside tipo icosaédrica, pero estas colas tienen la particularidad de que son bastante contráctiles y largas, ¿correcto? Estos constituyen aproximadamente el 25% de los miembros de este orden. La segunda familia son los Sifoviridae. Los Sifovirides, a diferencia de los anteriores, también presentan colas bastante largas, pero sin embargo son bastante flexibles. Estos son los componentes mayoritarios dentro de este orden. Aproximadamente son el 61% de los caudovirales. Y por último tenemos los Podobirides. En este caso se trata de partículas fágicas donde la cola prácticamente es minúscula, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos uno de los más conocidos, el bacteriófago P7. Los Podobirides alrededor representan más o menos un 14% de todos ellos. Todos ellos, como repito, tienen la particularidad de poder infectar a células bacterianas. En cuanto a las propiedades o características de sus genomas, ya comentaba entonces de que dentro de los virus, muy particularmente los bacteriófagos, sus genomas pueden ser muy variables. Pueden tener un genoma de tipo DNA bicatenario o monocatenario, o alternativamente también pueden estar constituidos de RNA bicatenario o monocatenario. Usualmente, en la gran mayoría de los casos,
los que tienen un genoma de tipo bicatenario tienen un genoma relativamente bastante pesado. Son virus relativamente bastante complejos y pueden estar condicionando más o menos la expresión hasta de 100 productos génicos. Y hay otros mucho más simples, donde tan únicamente pueden estar expresando unos 3 o 5 productos génicos. Hoy en día, con las técnicas de secuenciación, obviamente tenemos ya un sinnúmero de bacteriófagos plenamente secuenciados, ¿no? Aquí algunos ejemplos de bacteriófagos con un genoma de tipo DNA bicatenario. Dentro de la familia Sifoviridae, por ejemplo, tenemos al famoso bacteriófago lambda, que fue uno de los primeros que fue descrito y entendido el modo como se regula la expresión de este fago lambda. Tenemos dentro de la familia Myoviridae al famoso también T4, un virus que se emplea masivamente en experiencias de genética. Y tenemos también a los podobírides. Ahí tenemos al Fi29, al T3, T7, al P22. También tenemos fagos con un tipo de DNA monocatenario. El más conocido es el M13, que hoy en día está siendo empleado masivamente en una nueva tecnología que la pasaré a describir más adelante, que es el Face Display o fagos presentadores. Acompañado a este M13 también tenemos a la FD, a la F1, y por último también tenemos a los fagos con un genoma de tipo RNA. Ahí tenemos al Levivirides, al MC2, como por ejemplo, al Cistovíride, al Fi6, ¿no? Bien. Otra manera de clasificar a los bacteriófagos está en función de su ciclo de multiplicación. Al respecto comentaremos de que cuando una partícula vírica infecta a una célula bacteriana, estos virus pueden ser los denominados temperados o líticos. ¿A qué le denomino un virus temperado? Le denomino cuando infecta la bacteria, inyecta su material genético y este material genético se va a acoplar al genoma de la célula bacteriana. De tal manera que la célula bacteriana, cuando pretenda dividirse, va a poner en marcha sus procesos de replicación. Las polimerasas que repliquen este genoma no van a distinguir el genoma propio de la bacteria frente al genoma del virus. Cuando el virus o el genoma del virus está bajo esta condición, usualmente nosotros lo conocemos con el nombre de provirus. Y la segunda vía es la vía lítica, en la cual el virus infecta la célula bacteriana, inmediatamente comienza a replicar, a expresar todo un conjunto de proteínas víricas y por último va a empezar a darse esa encapsidación o ensamblaje de nuevas partículas víricas. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Obviamente va a condicionar la lisis o destrucción de la célula bacteriana. Entonces hay esas dos posibilidades cuando sucede la infección fágica. En este proceso de infección, obviamente tiene que haber un momento de contacto entre la partícula vírica y la superficie de la célula bacteriana. Ese primer contacto quizás puede ser bastante azaroso, ¿no? En virtud del movimiento de las partículas que pueden toparse con la superficie de la célula bacteriana. Cuando se topan con la célula bacteriana, van a haber ciertos elementos que se van a comportar como receptores presentes en la superficie de la célula bacteriana. Pero lo interesante de todo esto es que pueden haber distintas estructuras que se pueden comportar como receptores de los virus. Por ejemplo, hay virus que se adosan o empiezan el proceso infeccioso uniéndose, por ejemplo, a los flagelos de la bacteria o alternativamente a los pilis de la bacteria. También hay bacteriófagos que se pueden unir tal vez a esa cubierta de lípidos que comúnmente nosotros lo conocemos como la capa LPS, de lipopolisacáridos. Esa es otra alternativa. Luego también hay virus que se adosan a ciertas proteínas de transmembrana que están formando parte de unas estructuras tubulares que las conocemos con el nombre de porinas. En fin, es muy variado el modo como
los bacteriófagos establecen ese primer contacto para que suceda la infección. A veces, como ya pasaré a describir, no es necesario un único tipo de contacto. Tal vez sea necesario algún otro tipo de receptor o correceptor para que suceda la infección. En este caso, en esta diapositiva, por ejemplo, les estoy mostrando todo un conjunto de bacteriófagos que infectan a E. coli. Y vemos que hay distintos tipos de receptores, receptores primarios y receptores secundarios. Los receptores primarios son el primer punto de contacto, pero quizás este punto de contacto que establece el virus con la bacteria no sea lo suficientemente estable como para garantizar la infección. Quizás sea necesario un segundo punto de contacto, un receptor secundario. Y de esa manera sí ya se consolidaría esa unión para la subsecuente infección. Aquí vemos que, por ejemplo, uno de los grandes blancos o targets para ese contacto inicial, por ejemplo, se constituye la capa LPS. Alternativamente, por ahí vemos ciertas proteínas, proteínas de transmembrana. Por ejemplo, tenemos las proteínas OMPC, OMPF, ¿no? Que forman parte justamente de la superficie de la estructura bacteriana. Continuamos, por ejemplo, en el caso de Salmonella typhimurium, Pseudomonas syringae, Yersinia pestis. De igual forma, la capa LPS está siendo un buen receptor para el proceso infeccioso. En el caso de Pseudomonas syringae, vemos que hay una variante que no solamente es la capa LPS, sino también los pilis. Los pilis, recuerden ustedes que son estructuras bastante pequeñas, rígidas, que están rodeando al cuerpo bacteriano. Sin embargo, a través de ellos también puede darse el proceso infeccioso. En el caso de los gram positivos, cambia un poco el proceso de infección. La adhesión, la absorción, como así nosotros lo conocemos, por parte de las partículas víricas sobre la superficie de la célula bacteriana, básicamente está mediada por la presencia de ácidos teicoicos. Los ácidos teicoicos son unos de los ácidos muy especiales que están sobresaliendo en la superficie de la célula bacteriana. Y no solamente son los ácidos teicoicos, sino que hay otras estructuras también como los ácidos teicurónicos, ácidos lipoteicoicos, que también sirven a veces de blanco para el eslabonamiento del virus con la superficie bacteriana, ¿no? Entonces esto, hay un gran predominio en las bacterias gram positivas. Bien, y en esta imagen resumo cómo es que se da ese proceso infeccioso y qué es lo que usualmente sucede como consecuencia de una infección lítica. Ya comentaba entonces de que sucede ese primer contacto. Un segundo evento va a ser ya la inyección del material genético al interior de la célula bacteriana. Inyectado el material genético y asumiendo que ese virus va a seguir la vía lítica, ese genoma bacteriano va a comenzar a expresarse. Pero el conjunto de genes que ha inyectado va a expresarse de una manera secuencial, de una manera ordenada. Es por eso de que va a haber una expresión temprana, una expresión media y una expresión tardía. La expresión inicial o temprana básicamente es una expresión de genes asociados con los procesos de replicación del genoma vírico que acaba de ingresar a la célula bacteriana. Ya en la expresión de los genes medios va a haber un ensamblaje de proteínas con el propósito de que se estructuren y que serán las futuras capsómeros o proteínas estructurales que van a formar parte de la partícula vírica. Y dentro de los genes de expresión tardía van a haber dos eventos muy interesantes que se dan de forma paralela. Por un lado, en ese estadio se va a dar el ensamblaje de las nuevas partículas víricas, lo que comúnmente le denominamos la encapsidación. Pero paralelamente hay un evento bastante interesante en el hecho de que el virus va a comenzar a expresar ciertas enzimas que van a ayudar a que el virus más adelante sea liberado de la célula bacteriana. Esto es importante tenerlo en cuenta porque convencionalmente siempre hemos pensado de que la lisis o ruptura de la célula es básicamente como consecuencia de el sobreabuso metabólico que
se da sobre la bacteria. No, no es tanto así, sino que en parte la lisis o destrucción es consecuencia de la expresión de genes víricos, genes que tienen que ver con la degradación de la misma pared celular. Entonces, de esa manera, se condiciona la lisis de la bacteria, subsecuentemente la liberación de nuevas partículas virales y cada una de estas partículas virales nuevamente con capacidad infecciosa hacia otras células bacterianas vecinas, ¿no? Eso es en resumida cuenta el curso regular que sigue un proceso infeccioso en el cual se da la vía lípica. En cuanto al estudio de los virus, es bastante sencillo, creo que está al alcance de cualquier tipo de laboratorio, ¿no? Usualmente, ¿qué requerimos? Una muestra, que como ya les decía, puede ser procedente de cualquier tipo de hábitat, nuestros convencionales medios de cultivos, tal vez un poco de cloroformo o algún sistema de filtración que nos permita obtener esos llamados lisados fágicos. Los lisados fágicos nosotros los definimos sencillamente como las suspensiones en las cuales hay un pool de virus que potencialmente pueden infectar a células bacterianas, ¿no? Entonces son procedimientos bastante sencillos y, como repito, quizás al alcance de muchos laboratorios. Ahora bien, esa ha sido la parte conceptual de lo que eran los bacteriófagos. En cuanto a las aplicaciones, desde un inicio, los bacteriófagos siempre han tenido esa orientación de ser utilizados hacia el ámbito clínico. Como repito, básicamente para el tratamiento de procesos infecciosos. Y para esto, obviamente, nos tenemos que remontar a hacer un poquito de historia. Tal vez las primeras evidencias de la existencia de los bacteriófagos lo dio este señor Ernest Hanking en el año 1896. Este señor, trabajando con cultivos de Shigella, él observó que estos cultivos densos de Shigella, al ser sometidos o expuestos con ciertas suspensiones, él observó que estos cultivos, de lo denso que eran, se aclaraban. Es decir, él evidenciaba que había muerte de las bacterias. Obviamente, para esa época, él no pudo dilucidar por qué es que se daba este fenómeno. Ya más adelante, en 1917, aparece este señor Frederick Thorpe, el cual sí ya lanza la hipótesis de que la destrucción de las bacterias posiblemente se deba a la acción de ciertas partículas infecciosas, en este caso, virus. 1917, prácticamente hace un siglo atrás. Pero ahí nada más, a los 2 años, surge Félix de Gerel. Este señor no solamente sostiene eso que había propuesto Thorpe, sino que además de eso, de Gerel le da el vuelo clínico. Él acuña el término bacteriófago, comedor de bacterias. Y de Gerel inmediatamente se dedica a la búsqueda de fagos, de virus, con propósitos terapéuticos. Y tuvo muy grandes éxitos en esa época. Tuvo también muchos conocidos y entre ellos a este señor George Eliaba. Este señor justamente fundó más adelante el Instituto de Investigación, el Instituto Eliaba, el cual es un instituto que en la actualidad sigue existiendo. Es un instituto que se dedica básicamente a la producción y comercialización de fagos. Con el surgimiento de estas primeras terapias contra procesos infecciosos, fue toda una revolución y hubo un gran éxito. Pero sin embargo, también debemos advertir de que más adelante hubo un gran impacto en el año 1928 a través del descubrimiento de la penicilina por parte de Fleming, ¿no? El surgimiento de los antibióticos opacó, digamos, todos esos logros iniciales por parte de la fagoterapia, ¿no? En esta imagen que les muestro, vemos una línea de tiempo, pero vemos 2 perfiles.
un perfil con una silueta amarilla y una silueta celeste. La silueta amarilla justamente me está representando al desarrollo, se está representando el desarrollo de la fagoterapia. Y como repito, en un inicio, 1515, 1915, 1925, hubo un gran auge de la fagoterapia. Pero sin embargo, más adelante, esto quedó en el olvido. Quedó en el olvido y solamente se restringió a ciertas instituciones de países del este, donde aún seguían investigando, innovando en materia de bacteriófagos. Pero los antibióticos caló con mayor fuerza y obviamente opacó toda esta propuesta de poder utilizar a los bacteriófagos con fines terapéuticos. Lo que tienen ahí como perfil celeste es justamente el desarrollo de los antibióticos. Con la salida al mercado ya de la penicilina en la década de los años 40, vino toda una cascada de descubrimientos de una serie de antibióticos nuevos. Pero surgen problemas. ¿Cuáles son esos problemas? De que cada vez que surge un antibiótico, sale al mercado, en otras palabras, inmediatamente comienzan a aparecer cepas resistentes, bacterias resistentes. Entonces, ha habido desde esas épocas siempre una innovación continua por pretender sacar y sacar nuevos antibióticos. Y tenemos hoy en día el segundo gran problema, la industria farmacéutica. Desde el año 2020, desde el año 2000, ya no tenemos en el mercado nuevas familias de antimicrobianos. La industria farmacéutica ya no le interesa el estar sacando nuevos productos antimicrobianos. Sus intereses los ha reorientado hacia la producción de fármacos en enfermedades degenerativas, llámese cáncer, diabetes, artritis, en fin. No le interesa. No le interesa por una cuestión económica. Entonces, surge ese segundo problema. No tenemos nuevas fuentes o nuevas alternativas para combatir a las células bacterianas en los procesos infecciosos. La OMS ya puso una alerta. Desde el año 2017, la OMS sostiene de que de no corregirse o de no salir nuevas alternativas que pretendan combatir los procesos infecciosos, en el año 2050 los procesos infecciosos serán la causa de muerte número 1 a nivel mundial. Y procesos infecciosos dados por bacterias multiresistentes. La OMS ha hecho toda una clasificación de este tipo de bacterias. Por ejemplo, tenemos las bacterias de prioridad 1 o crítica. Entre ellas, por ejemplo, tenemos a Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, que en estos momentos es un tremendo problemón en ambientes intrahospitalarios. Ciertos grupos de enterobacterias, ¿no? Estas son multiresistentes. Se estima también, según cifras propias de la OMS, de que para el año 2050, más o menos alrededor de 10 millones de personas estarían muriendo año a año a causa de estos procesos infecciosos generados por bacterias multiresistentes. Ante eso, hay una reemergencia de la fagoterapia. Ya a finales de la década de los años 90, inicio de los 2000, nuevamente la fagoterapia comienza a tener auge. Hoy están encaminados una serie de propuestas justamente con el propósito de sacar al mercado cócteles fágicos, mezcla de fagos para combatir sobre todo bacterias multiresistentes. En esta tablita, por ejemplo, les estoy mostrando algunas de esas propuestas que están en distintas fases, tanto clínicas como preclínicas, para salir al mercado, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, como la propuesta de la Universidad de Montpellier, donde quiere sacar una propuesta llamada el Mucofresh, ¿no? Donde no viene a ser sino un cóctel de 10 bacteriófagos.
¿no? Justamente para combatir a Pseudomonas aeruginosa en los procesos de aquellos individuos que sufren de fibrosis quística. Recuerden ustedes que la fibrosis quística es una enfermedad genética en la cual hay una gran deshidratación del moco, de tal manera que fácilmente las bacterias que ingresan a estos sitios anatómicos quedan alojadas ahí y generan el proceso infeccioso, ¿no? Entonces, una de las alternativas es utilizar estos cócteles fágicos con el propósito de combatir, en este caso, a Pseudomonas aeruginosa, que es el principal responsable del proceso infeccioso en la fibrosis quística. También tenemos cócteles fágicos contra infecciones a las vías urinarias, también contra ciertos cuadros de otitis, ¿no? En fin, es bastante amplia la oferta de el uso de bacteriófagos hoy con fines clínicos. Pero aún sigue siendo necesario seguir investigando, seguir incrementando el número de aislamientos contra procesos infecciosos. Un dato tremendamente interesante que lo encontré en internet, por ejemplo, este producto, el Fago Bioderm. El Fago Bioderm es un producto justamente propuesto por el Instituto Eliava. Este es un cóctel no solamente de bacteriófagos, sino que tiene otros componentes, como aparece en esta diapositiva. Por ejemplo, también va acompañado de un antibiótico, como es una quinolona, como la ciprofloxacina. También va acompañado de un anestésico, después de quimiotripsina, con el propósito de eliminar el tejido necrótico. Y lo que es más interesante, todo este cóctel de componentes están metidos en un soporte, en un polímero biodegradable, en una especie de gasa que contiene una especie de gel con todos estos componentes. Y este producto, por ejemplo, está dando grandes resultados, sobre todo en personas que sufren de quemaduras, ¿no? Aunque si bien es cierto, ya me adelanto, si bien es cierto, es un poquito discutible el utilizar los cócteles fágicos acompañados de antibióticos, ya se lo diré más adelante, pero aún así este producto, por ejemplo, ya está en el mercado, ¿no? Y por los resultados, son muy buenos resultados los que se evidencian con estos tratamientos, ¿no? Bien, ahora, eso es con respecto a la utilización de los bacteriófagos como partículas enteras. Pero hoy en día también la fagoterapia está teniendo una nueva dirección en el empleo ya de los productos génicos de los bacteriófagos. Utilizar ciertas secuencias genéticas que codifiquen algunos productos de interés en el tratamiento de procesos infecciosos. Es así como surgen los enzibióticos, a partir de más o menos del año 2000. Esto gracias a un investigador americano, Fischetti, donde él utiliza genes víricos con el propósito de que expresen enzimas que degraden las paredes celulares. Entonces, estas enzimas, los enzibióticos, se comportan como verdaderos antibióticos. Y lo que es más interesante, estas enzimas son muy específicas para determinados tipos de bacterias. Porque claro, podríamos pensar de que estas enzimas de forma genérica podrían estar afectando a distintos tipos de células bacterianas. Pues no. Estas enzimas tienen la particularidad justamente de actuar sobre determinados tipos de bacterias. Lo que aparece en usted, lo que visualizan ustedes en la parte lateral derecha es justamente la secuencia de cómo es que un enzibiótico va destruyendo a células bacterianas. En el momento cero, por ejemplo, tienen ahí ustedes 4 células bacterianas, 4 bacilos, y al cabo de unos 20 minutos aproximadamente de estar expuesto al antibiótico, prácticamente esos bacilos quedan destruidos. Es decir, presentan una gran eficacia estos productos, ¿no? Estos antibióticos pueden ser propuestos con distintas presentaciones.
por ejemplo, podrían ser utilizados como sprays, lociones, enjuagues bucales, tampones, supositorios, catéteres, inhaladores, vendas o colirios. En todos estos productos puede estar presente un antibiótico, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes posibilidades. Estos antibióticos, como repito, son básicamente enzimas. Y lo que quiero también rescatar de Fischetti, este investigador americano, es una publicación que tuvo justamente en el año 2001, que marcó gran impacto, una publicación que lo hizo en Nature. Él demostró que estos antibióticos no solamente actúan sobre células bacterianas con una gran actividad metabólica, no, lo que era más interesante también actúa sobre las esporas de las bacterias. Ustedes saben de que ciertos grupos bacterianos, por ejemplo los del género Clostridium, los del género Bacillus, forman esporas, que son estructuras de resistencia frente a condiciones medioambientales adversas. Pero sin embargo, estas mismas esporas pueden ser fácilmente degradadas a causa de los antibióticos. Estos antibióticos, ya repito, no vienen a ser sino enzimas de distinta naturaleza y actúan principalmente a nivel de pared celular de las bacterias. La pared celular de las bacterias, debo recordar, de que es una estructura polimérica constituida por un componente llamado comúnmente el peptidoglicano. El peptidoglicano es un polímero de 3 constituyentes, el N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina y una pequeña secuencia de aminoácidos llamado el péptido. Estos 3 componentes tienen distintas maneras de cómo ensamblarse, establecen enlaces covalentes entre estos distintos componentes. Y justamente estas enzimas que forman parte de la expresión genética de los bacteriófagos pueden ser degradadas, digeridas, ¿no? Entonces, es así como actúan los antibióticos. Ahora, ¿qué otra ventaja me permite la utilización de los antibióticos? Por otro lado, también está el hecho de que son muy, muy eficaces contra aquellas bacterias que forman biofilms. Hay bacterias que cuando crecen, crecen formando películas microbianas. Y es un mecanismo que han desarrollado muchas especies bacterianas justamente para hacerse resistentes frente a antibióticos. Las células bacterianas que forman biofilm usualmente son entre 10 a 100 veces más resistentes que las cepas silvestres. Pero sin embargo, los antibióticos son bastante efectivos contra todas aquellas bacterias que condicionan la formación del desarrollo de biofilms. Otro aspecto importante también de los antibióticos es que en estudios experimentales bajo condiciones in vivo, en animales, en modelos murinos, también se ha demostrado de que no inducen la formación de anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que puedan quizás hacer pensar que en una segunda, tercera dosis de la aplicación de estos antibióticos puedan no servir. Pero no, sin embargo, sirven en procesos infecciosos sistémicos, ¿no? Luego, otro detalle tremendamente interesante es el siguiente. Tal vez a alguno de ustedes se le estará ocurriendo y no puede haber resistencia frente a estos antibióticos. Pues sí, sí hay resistencia también. Pero si vamos a comparar la resistencia generada por parte de los tradicionales antibióticos frente a los antibióticos, la probabilidad es muchísimo, muchísimo más baja. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Por una cuestión evolutiva. Me explico. La pared celular de la bacteria, en cierta medida, es una estructura de protección para la bacteria. Es una estructura dura, rígida, porosa, sí. Pero esa estructura dura justamente es como consecuencia de que se evite la lisis de la bacteria. La célula bacteriana en su interior genera altas presiones osmóticas. Como promedio, por ejemplo, una E. coli convencional genera
una presión osmótica de aproximadamente de 2 atmósferas. Pues bien, ¿cuánto será 2 atmósferas? 2 atmósferas, estamos hablando más o menos de la presión que genera la rueda de un auto. Pero la célula no revienta, y no revienta ¿por qué? Porque tiene la pared celular. Entonces, a lo largo de la historia evolutiva de las bacterias, la pared celular como tal es una estructura que se ha mantenido, ha sido una estructura muy estable en el curso del tiempo. ¿Por qué? Porque si hubiese estado sujeta a mutaciones que condicionen una mala estructuración de esa pared, sencillamente, pues, esas especies bacterianas sencillamente hubiesen desaparecido. Entonces, la posibilidad de que emerjan cepas resistentes contra los antibióticos es mucho más baja que las generadas por los típicos antibióticos convencionales que tenemos, ¿no? Y luego también, hoy en día, con respecto a los antibióticos, también se están ensayando el diseño de enzimas a la carta. Es decir, si bien es cierto, les decía de que los antibióticos son enzimas que van a degradar paredes celulares y estas enzimas son muy particulares de ciertos grupos bacterianos, pero ahora, sin embargo, mediante las técnicas de clonación, fusión de proteínas, podemos estar diseñando nuevas moléculas con esa misma capacidad catalítica de hidrolizar algunos de estos enlaces que se establecen a nivel de pared celular y poder combatir ciertos grupos bacterianos. Es decir, esas son las posibilidades que se nos abre en torno a los antibióticos. Bien. Otra aplicación de los bacteriófagos, también bastante conocida por todos ustedes, en el sentido de que tenemos grandes problemas para hacer diagnóstico con ciertas enfermedades. El diagnóstico de bacteria en tuberculosis. En este caso, ustedes saben que ese diagnóstico tarda 3, 4 semanas hacer el cultivo para hacer ese diagnóstico. ¿Qué se está haciendo hoy en día? Estamos utilizando bacteriófagos justamente para hacer el diagnóstico muy, muy rápido. ¿Cómo se hace? Ahí lo que tienen esa imagen es la representación de una micobacteria. Entonces, del paciente del cual uno sospecha que está con tuberculosis, le vamos a obtener la muestra de esputo. Teóricamente contiene el Mycobacterium. Esa muestra de esputo la vamos a exponer a un bacteriófago. Pero este bacteriófago que infecta Mycobacterium es un bacteriófago modificado genéticamente. Le hemos incluido un gen marcador, un gen que codifica la proteína verde fluorescente. Entonces, ¿qué pasa? Si la muestra del paciente teóricamente está con el Mycobacterium, el bacteriófago va a infectar al Mycobacterium. Inmediatamente va a replicar el bacteriófago y replicando va a emitir fluorescencia. Es decir, por la emisión de fluorescencia automáticamente yo voy a dilucidar que ese paciente está con la infección. Y la historia no acaba ahí, va más allá. Con esta misma estrategia, también yo puedo determinar si ese Mycobacterium es o no es resistente a ciertos antibióticos, por ejemplo, a la rifampicina. ¿En qué sentido? Esa misma muestra de ese paciente la incluyo en un medio de cultivo que contiene el antibiótico. Si el Mycobacterium es sensible a la rifampicina, obviamente va a morir. Y cuando sea colocado en presencia del bacteriófago, el bacteriófago obviamente no va a poder replicar porque ya la bacteria está muerta. Pero si el Mycobacterium es resistente, obviamente va a seguir multiplicándose. Metabólicamente está activo. Y eso va a posibilitar entonces que el bacteriófago también comience a ensamblarse, a multiplicarse en su interior y va a emitir fluorescencia. Es decir, son dos estrategias muy, muy interesantes, no solamente en el diagnóstico del Mycobacterium tuberculosis, sino también
en evidenciar si este Mycobacterium tuberculosis es sensible o resistente para ciertos tipos de antibióticos. Luego también tenemos el uso de los bacteriófagos como herramientas genéticas. Bueno, ya es bastante conocido de que tenemos todo un conjunto de vectores de clonación que son portadores de ciertos genes derivados de bacteriófagos. Principalmente, por ejemplo, tenemos vectores de clonación, vectores plasmídicos que han sido modificados y están arrastrando, por ejemplo, regiones promotoras, regiones terminadoras, y que forman parte de estas construcciones. También alternativamente se están construyendo, ya se construyen, mejor dicho, desde hace bastante tiempo ya, estos llamados fagémidos. Los fagémidos no vienen a ser sino moléculas quiméricas, entre comillas, mitad plásmido y mitad virus. Y estas construcciones genéticas justamente se comportan como vectores, pero nos dan las prestaciones de que tienen una mayor capacidad de carga de ese gen que queremos nosotros clonar, de ese fragmento de DNA de interés. Nos da esas facilidades entonces las construcciones de estos fagémidos. También tenemos hoy en día una nueva tecnología, el Phage Display, que traducido significa fagos presentadores. En este caso utilizamos todo un conjunto de bacteriófagos filamentosos, principalmente el M13, el FD, el F1. Pero ¿qué en particular tienen estos fagos? De que podemos clonar ciertos genes de interés y que se van a expresar como una proteína o un péptido. Pero esta expresión de estas proteínas o péptidos no van a quedar en la parte soluble del medio de cultivo, no, sino que van a quedar en la superficie de estos bacteriófagos. Ahora, dependiendo de la perspectiva que uno tenga, eso nosotros lo podemos utilizar de mil maneras. De mil maneras. Es una tremenda herramienta tecnológica. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en el caso del Phage Display, por ejemplo, lo puedo utilizar para producir anticuerpos. Hoy en día saben bien de que tenemos el problema del COVID, el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Que de la persona infectada estamos purificando su RNA. El RNA lo convertimos a DNA. Y ese DNA lo clonamos en estos virus. Pero claro, de ese RNA es un pool de RNAs que van a codificar distintos tipos de productos. Pero muchos de ellos van a codificar la expresión de ciertos anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Entonces, clonados en estas poblaciones de estos virus filamentosos, van a haber algunos que seguramente van a expresar en su superficie anticuerpos contra el SARS-CoV-2. De lo que se trata más adelante ahora es hacer el proceso de purificación, escoger aquellos bacteriófagos que efectivamente tienen dentro de su acervo génico ahora el gen que codifica el determinado anticuerpo. Hacemos la selección y al ser un virus, nuevamente lo infectamos en una bacteria, multiplicaremos masivamente este virus y siempre con la característica de que siempre va a estar expresando los anticuerpos en su superficie. A través de procesos enzimáticos, sencillamente liberamos el anticuerpo, purificamos el anticuerpo y directamente para ser utilizado en terapia. Es decir, esta tecnología Phage Display es una excelente herramienta que tenemos hoy en día y de igual forma es una tecnología que tranquilamente está al alcance de cualquier laboratorio de investigación. No se necesita un laboratorio tremendamente equipado, sofisticado como tal para implementar esta tecnología. Una revolución, los sistemas CRISPR-Cas. Los sistemas CRISPR-Cas no vienen a ser sino una herramienta para hacer edición génica. ¿Y qué significa hacer edición génica? Modificar genes. Podemos hacer inserciones de lecciones a voluntad en sitios muy precisos, tal vez invertir secuencias, deleccionar, en fin, podemos hacer maravillas con lo que es la edición génica. Pero esta nueva tecnología, el sistema CRISPR, justamente se sustenta
en el conocimiento de cómo es que las bacterias han desarrollado un mecanismo, entre comillas, inmunológico para hacer frente a una infección por parte de bacteriófagos. El fundamento del sistema CRISPR está aquí, justamente en el conocimiento de todo lo que involucra el diseño de estos complejos con las enzimas Cas y los RNA guías. Entonces, de esa manera, aprendiendo de esta fisiología elemental que sucede en células bacterianas, nosotros estamos replicándolo ya de forma artificial para hacer edición génica. No quiero ahondar más porque es un tema tremendamente amplio esto de los sistemas CRISPR, pero en esencia todo deriva del estudio de los bacteriófagos. En cuanto a las ventajas de la utilización de los bacteriófagos. Una primera ventaja, el número de bacteriófagos se incrementa exponencialmente. Hay un proceso infeccioso y a diferencia de un tratamiento convencional con antibióticos, los antibióticos no se multiplican, pero los virus en el foco infeccioso se van a multiplicar exponencialmente, ¿correcto? Otra ventaja con respecto a esto es que el antibiótico de forma natural va a sufrir una degradación metabólica, ¿no? Va a perder efecto, pero sin embargo el bacteriófago no. El bacteriófago va a estar en el proceso infeccioso, en el foco infeccioso, durante el tiempo en que estén presentes esas bacterias responsables de ese foco infeccioso, ¿no? Primera ventaja. Una segunda ventaja. Gracias a que los fagos tienen la capacidad de mutar, se puede combatir estos procesos infecciosos. Pues vean, ya comentaba anteriormente lo siguiente, de que los bacteriófagos, consecuencia de esa capacidad de mutar, nosotros podemos disponer de una gran flexibilidad para ser utilizados para combatir distintos tipos de procesos infecciosos, ¿no? ¿Qué más? No producen efectos secundarios, al menos no se reportan, ¿no? Con el uso de los cócteles fágicos no se reportan efectos secundarios, no hay náuseas, sabores indeseables, vómitos, en fin, tantos efectos adversos que pueden aparecer consecuencia del tratamiento con antibióticos convencionales, pero sin embargo con los bacteriófagos, no, ¿no? El producir un nuevo bacteriófago para combatir un proceso infeccioso es relativamente rápido y económico. ¿Cuánto le demora o le demanda a la industria farmacéutica sacar al mercado un nuevo producto antimicrobiano? 10, 15 años. Y esa es una de las razones por las cuales la industria farmacéutica ha abandonado el interés en esto. Mucho dinero, mucho tiempo. Sin embargo, con los bacteriófagos, al cabo de unos cuantos meses podemos potencialmente sacar ya un nuevo producto para combatir a un proceso infeccioso, ¿no? Luego, su alta especificidad. Los bacteriófagos son muy selectivos para combatir a un determinado tipo de bacteria. Eso conlleva a pensar entonces que la flora acompañante, quizás la flora benéfica, no va a verse afectada. Esa es otra de las grandes ventajas, ¿no? Los bacteriófagos hacen vías líticas. Esos son los bacteriófagos que nos interesan, los que hacen la vía lítica. Van a ir y matar directamente a las células responsables del proceso infeccioso. A diferencia de ciertos antibióticos que se comportan como bacteriostáticos. Recuerden que los bacteriostáticos son antimicrobianos que solamente detienen el crecimiento. Pero ahí hay un riesgo. Al detener el crecimiento y estar expuesto al bacteriostático, corro el riesgo de estar generando también resistencia. Estoy seleccionando células bacterianas resistentes, pero en el caso de los bacteriófagos, no. En el caso de los bacteriófagos, estos entes salen a matar directamente a la bacteria, ¿no? Ahora, lógicamente también hay ciertas desventajas, pero de lo que quiero que se lleven algo en concreto, todas estas potenciales desventajas son fácilmente superables. Son fácilmente superables. ¿Que hay que trabajar? Claro que hay que trabajar. Por ejemplo, se asume que como desventaja es que son muy específicos, son muy selectivos los fagos. Ah, sí, eso es cierto.
Entonces, la desventaja es de que tal vez no me controle un proceso infeccioso. Sí. ¿Cuál es la salida? Usar, pues, cócteles, mezcla de bacteriófagos, ¿no? Por ejemplo, si hay un proceso infeccioso por pseudomonas, pues no voy a utilizar solamente un bacteriófago para esa salmonela. Utilizo toda una colección de bacteriófagos para esa salmonela. Seguimos el razonamiento al que se sigue, por ejemplo, en el tratamiento contra la tuberculosis. En la tuberculosis se nos aplica 4 antibióticos, 4 antimicrobianos. ¿Con qué propósito? Si no lo mata el primero, lo mata el segundo. Si no lo mata el segundo, lo mata el tercero. Si no lo mata el tercero, lo mata el cuarto. En la tuberculosis hay que salir a matar al micobacterio. Pues recogiendo ese mismo principio, lo aplicamos acá. Luego, las bacterias pueden adquirir resistencia a los fagos. Sí, eso es cierto, era lo que les comentaba anteriormente, pero la probabilidad de que aparezcan resistentes a los fagos es mucho menos que el que aparece frente a los antibióticos convencionales. ¿La especificidad de los fagos limita su espectro de acción? Obviamente, sí, también, pero hay que trabajar. Los cócteles, una salida. ¿La capacidad de mutación de los bacteriófagos pueden perder infectividad? Sí, también. Hoy tenemos, sin embargo, suficientes herramientas genéticas para modificarlos, para modificar a los bacteriófagos, ¿no? Y hacerlos mucho más efectivos. Y aquí llego a un tema controversial, ¿no? La conversión lisogénica. ¿Qué es la conversión lisogénica? La conversión lisogénica es el riesgo de que un bacteriófago, siendo utilizado, pueda adquirir genes de resistencia. En las formulaciones de cócteles fágicos para combatir procesos infecciosos, esos fagos no salen al mercado, sobre todo dando esos genes de resistencia bacteriana, hay el resistencia. Y es por eso de que está siendo muy discutible si en esta aplicación de cócteles fágicos también deba de sumarse la aplicación de antibióticos. Teóricamente, lo deseable es que deba de bombardearse al paciente solamente con bacteriófagos, no con antibióticos. ¿Por qué? Porque el antibiótico puede crear ciertas resistencias en la bacteria responsable del proceso infeccioso. Y consecuencia de eso, también esos genes de resistencia en algún momento pueden estar pasando al bacteriófago. Y por lo tanto, dejaría de perder actividad ya ese bacteriófago. ¿Correcto? Entonces, esa es la llamada conversión lisogénica, ese riesgo de poder adquirir material genético, estos bacteriófagos, y ser principalmente portadores de genes de resistencia. Bueno, en el ámbito veterinario, los cócteles fágicos están siendo empleados, ya con esto voy terminando, están siendo empleados básicamente en la crianza de animales, ¿no? Principalmente pollos, cerdos, para combatir principalmente a Campylobacter, Salmonella, Colis, Clostridium, sobre todo en pollos de engorde, por ejemplo, para evitar la enteritis necrótica, ¿no? Luego también en cerdos para controlar el Salmonella, E. coli. A nivel de cultivos vegetales también se están empleando para controlar infecciones a causa de bacterias. Principalmente está dirigido estos tratamientos en tomate, papa, pimientos, ¿no? Tenemos ya en el mercado varios productos. A nivel de alimentación, también productos fágicos como el Listec P100, que no viene a ser sino un cóctel de bacteriófagos para controlar listeria. También tenemos en seguridad alimentaria en las distintas fases de producción de un alimento, incluso desde la utilización de los cócteles fágicos sobre los animales, tanto con fines profilácticos como con fines de tratamiento, durante también la aplicación a nivel de carcasas, productos crudos, es decir, a nivel de biocontrol, en biosanitización, haciendo aspersiones sobre superficies, utensilios de producción,
en bioconservación con el propósito de ampliar el periodo de ventana de ciertos productos. En fin, es bastante amplio la perspectiva que se abre en torno a la utilización de los bacteriófagos. Y a nivel industrial, obviamente, hay que contemplar siempre la posibilidad de producirlos en gran escala. Para eso, obviamente, hay que pensar en ese escalamiento, y este usualmente se divide en dos etapas, ¿no? Una primera etapa que involucra la propagación y multiplicación de los fagos, y una segunda etapa, la purificación de ellos mismos. Que estos productos no arrastren, obviamente, algún tipo de contaminante que pueda ser tóxico quizás sobre el organismo que va a ser receptor de todo esto. Bueno, y para concluir, porque ya no me da tiempo ya, nuestro laboratorio en estos momentos está encaminado a un estudio para formular un cóctel fágico contra Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Este es un proyecto que lo estamos desarrollando ya desde hace casi ya 2 años, se van a cumplir este fin de año ya los 2 años, ¿no? Estamos logrando toda una colección de bacteriófagos para cerca de 60 Pseudomonas aeruginosas multiresistentes, ¿no? Y las declaramos como multiresistentes aquellas pseudomonas que al menos presentan resistencia a 3 grandes familias de antibióticos, porque esas son las problemáticas, obviamente. Aquí tienen algunas imágenes de esos resultados de los sistemas automatizados, ¿no? Donde hay esas grandes resistencias, ¿no? En ese sentido, tenemos ya toda una colección de estas pseudomonas multiresistentes, se hacen las debidas comprobaciones fenotípicas de susceptibilidad, y también estamos, obviamente, para cada una de estas pseudomonas multiresistentes, les estamos aislando su correspondiente bacteriófago, ¿no? Estas son una serie de evidencias, ¿no? Aquí tenemos también el ensayo del rango de huéspedes, que no viene a ser sino el ensayo de un bacteriófago frente a las distintas pseudomonas multiresistentes que tenemos como colección, y evaluamos qué tan efectivo es un determinado bacteriófago contra estas pseudomonas. Aquí, a modo de ejemplo, tenemos el ensayo de 10 fagos distintos contra distintas cepas de pseudomonas. La cruz significa que tiene efecto lítico. En este caso, por ejemplo, el fago, el F1AO501, es efectivo en 8 cepas de las 10 pseudomonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este fago, el 501, es un muy buen candidato para que a futuro se constituya en en parte de ese cóctel fágico contra Pseudomonas. Estamos también realizando sus distintas evaluaciones físico-químicas, su evaluación frente a distintas temperaturas, algunos son bastante sensibles, otros bastante resistentes, luego también frente al UV, al pH, en fin, hay muchas perspectivas que se abren en torno a la utilización de los fagos como para terapia génica. Bueno, discúlpenme que haya volado en estos últimos minutos. Tengo entendido que hay otros participantes y claro, debo respetar eso. Muy amables, disculpen por todo ello y estoy atento quizás a algún tipo de comentario, pregunta de parte de ustedes. Gracias.